Una curva es un punto peligroso de las carreteras, en el que si no tenemos claro cómo trazarlas, a dónde mirar y a qué velocidad hacerlas, podemos tener un susto o, lo que es peor, un accidente. Vamos a ver unos consejitos para que las hagáis con seguridad. Empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del permiso está chupado. Un seguidor nos ha pedido que hagamos un vídeo de curvas y me pareció un tema muy interesante, ya que no trazar bien una curva nos puede generar problemas. Vamos a ver cómo hay que hacer curvas en diferentes tipos de carreteras, en autovías, en carreteras convencionales y en carreteras de montaña. Os daremos unos consejillos prácticos para hacerlas con seguridad, con los que podemos evitar accidentes. Empezamos en autovía, que son carreteras rápidas en las que podemos ir a una velocidad alta y en una marcha alta. Normalmente las curvas que nos encontramos en este tipo de carreteras son curvas seguras, ¿vale? Como os decía, las podemos trazar a una alta velocidad. Vamos a mirar lejos, tenemos que enfocar nuestra atención en la salida de la curva, ¿vale? No en las líneas que tenemos en el suelo. Vamos a intentar manejar el volante con la máxima suavidad posible. Fijaros en la cámara del volante lo poquito que lo movemos en la curva, ¿vale? Y vamos a intentar no hacer variaciones de trayectoria dentro de la curva, porque eso es lo que podría hacer que perdiéramos el control del vehículo, ¿vale? Las curvas, miramos lejos, el volante con suavidad y vamos a intentar eso, no variar la trayectoria. Porque si vamos cambiando de trayectoria en la curva, modificamos la inercia, transferimos el peso, y ahí es cuando se desestabiliza y podemos tener un problema. Y todo esto es lo que no hacéis en los primeros días en carretera y los primeros días haciendo curvas. Lo primero, os cuesta mucho mirar lejos, ¿vale? Recordad que hay que mirar a la salida de la curva, no a las líneas que tenemos a nuestro lado. Os cuesta coger el volante con suavidad. Normalmente vais muy agarrotados y cogiéndolo con mucha fuerza. Y cuando hay que girarlo, pues lo giráis muy brusco. Entonces, por eso al principio tenemos problemillas en las curvas. Ahora vamos a hacer carretera convencional y aquí las cosas cambian y cambian bastante. Lo primero, son carreteras en las que ya no podemos ir a la misma velocidad que en una autopista o una autovía. Las curvas van a ser curvas más cerradas, las que tenemos que ir más despacito. Además, no siempre tenemos arcén. Son carreteras de doble sentido. Entonces, pues bueno, aquí se complica todo un poquito más. ¿Cómo comportarnos en este tipo de carreteras? Bueno, vamos a llegar a la curva despacito. Si tenemos que perder velocidad, porque vamos más deprisa de la cuenta, debemos hacerlo antes de la curva. Llegar a la curva ya a una velocidad moderada. Y luego, dentro de la curva, vamos poquito a poco acelerando. Esa aceleración que hacemos en la curva hace que las ruedas se peguen al suelo. Por nuestra seguridad lo hacemos. Además, ahora vamos en un tramo que es cuesta arriba. Entonces, hay que ayudarle un poco a que suba el coche. Pues le ayudamos una vez que estamos dentro de la curva. Llegamos despacito, dejamos de acelerar justo entre la curva y luego ya, cuando ya vemos el final de la curva, vamos acelerando poquito a poco, ¿vale? Recordad que eso lo hacemos por nuestra seguridad, para que las ruedas se agarren bien al suelo. Estas carreteras, como veis, no siempre tienen arcén, son de doble sentido, entonces cuidado con acercarnos a las líneas que tenemos a los lados. Nos podemos meter en líos. Si nos acercamos a la línea de la derecha, nos podemos salir. Si nos acercamos mucho a la línea de la izquierda, podemos invadir el sentido contrario. Y si viene un vehículo de frente, eso sería súper peligroso. Entonces, en carreteras convencionales de doble sentido, son más estrechitas, la velocidad es inferior, tenemos que extremar mucho más la precaución que en una autopista o en una autovía. Ahora vamos a cambiar el sentido en la glorieta y volvemos por la misma carretera, pero ahora vamos a ir cuesta abajo. Aquí la cosa también cambia. La propia pendiente descendente hace de acelerador. Entonces aquí tenéis que tener cuidado porque si le dejáis el coche se va a ir embalando poquito a poco. Pues ¿cómo comportarnos aquí? Decíamos antes que tenemos que llegar al principio de la curva a una velocidad moderada. En este caso, pues hay que frenar sí o sí, porque es cuesta abajo. Frenaremos un poquito cuando nos aproximamos a la curva, hasta que tengamos la velocidad adecuada. Y luego dejamos de frenar. Al ser cuesta abajo, en este caso no haría falta acelerar. Como decía, la propia pendiente hace de acelerador ya. Vamos cogiendo velocidad. Entonces, ahí llegamos a una curva. Aquí en la recta frenamos un poquito. Y en mitad de la curva dejamos de frenar.
Recordar que esa ganancia de velocidad que va haciendo el coche dentro de la curva, lo que conseguimos es que las ruedas se asienten más al suelo, que no perdamos la trayectoria. Y luego lo mismo que hablábamos antes en la autovía, vamos a enfocar nuestra mirada y nuestra atención a la salida de la curva, importante, a la salida, ¿eh? Ese es el objetivo. Vamos a manejar el volante con la mayor suavidad posible, no le cojáis muy fuerte, los giros de volante que hagamos que sean suavecitos, y en mitad de la curva tenéis que intentar no modificar la trayectoria, porque eso puede ser peligroso y puede ser lo que nos haga perder el control del vehículo. Así que fijaros la cantidad de cosas que tenemos que tener controladas en una curva. Tenemos que saber cuándo girar el volante, cuánto girarlo, cómo colocarnos, dónde mirar, a qué velocidad llegamos, en qué marcha llegamos. Por lo tanto, es una cosa que requiere de mucha práctica para dominarla. Seguimos complicando las cosas. Ahora vamos a hacer una carretera de montaña. Son carreteras todavía peores que las convencionales normales. No suele haber arcén, también de doble sentido, carriles estrechitos, no siempre están bien asfaltadas. Bueno, pues aquí todavía hay que tener más precaución. Ahora vamos cuesta abajo, lo que hablábamos en la anterior carretera. Tenemos que ir acariciando el freno antes de la curva para que el coche no se embale. En este caso, que la pendiente es muy empinada, tenemos que frenar más que en las anteriores. Tenemos que llegar a la curva con el coche súper controlado, muy despacito. Y ahora que vemos la salida de la curva, dejamos de frenar. Como la pendiente descendente es muy pronunciada, no hay que acelerar en este tipo de carreteras. ¿A qué velocidad tenemos que llevar el vehículo? Bueno, pues a la que seamos capaces de llevar el coche perfectamente controlado, ¿vale? Dependiendo de la carretera, pues podremos ir un poquito más deprisa, un poquito más lentos. ¿Qué marcha hay que usar en este tipo de vías? Bueno, pues aquí normalmente la segunda, ¿vale? Trabajando con el freno motor, que el propio motor nos ayude a que el coche no coja excesiva velocidad, porque como aquí vayamos subiendo de marchas, va a costar mucho más controlar el vehículo. Entonces, en puertos de montaña, si vamos cuesta abajo, despacito, controlando bien el freno, una marcha corta para que el coche vaya bien controladito. Y como siempre en las curvas, enfocando nuestra atención a la salida, manejando el volante con suavidad e intentando no hacer variaciones de trayectoria en mitad de la curva. Ahora vamos para arriba. Bueno, recordar que veníamos en segunda, pues estas curvas que son muy encerradas, también en segunda, cuesta arriba, hay que acelerar bien el coche para que pueda subir. Si encontramos alguna recta un poquito grande, pues lo mismo podemos usar la tercera, pero si no, si ya tenemos la siguiente curva tan encima, pues seguimos con la segunda marcha puesta. Llegamos a la curva despacio y ahora en mitad de la curva, cuando ya vemos la salida, ahora sí que hay que acelerar, porque es cuesta arriba y si no le ayudamos, pues al coche le costaría horrores subir un puerto de montaña. Entonces, cuando vamos cuesta abajo, vamos frenando antes de la curva y en mitad de la curva soltamos el freno. Cuando vamos cuesta arriba, vamos acelerando un poquito entre la curva y cuando ya vemos la salida, le aceleramos bien. Ahora yo tengo una pequeña recta delante, pues ahora puedo usar la tercera durante unos segundos. Y ahora que ya se me vienen otra vez las curvas, pues otra vez tenemos que bajar un poquito la velocidad, pues bajamos a segunda de nuevo. Bueno, pues ya veis que hay curvas de muchas maneras. Hay curvas en carreteras buenas, que son curvas seguras y podemos hacerlas deprisa y a una marcha alta. Y al igual que hay carreteras malas, con curvas muy cerradas, que tenemos que ir muy despacito y en una marcha corta. Dependiendo de la curva, pues podremos hacerlas a una velocidad o a otra. Vamos a hacerlas siempre a una velocidad que nos dé el control absoluto del vehículo y de la situación. Vamos a intentar llegar despacio a la curva y luego, poquito a poco, dentro de la curva, vamos ganando velocidad. Si la carretera es cuesta arriba, tenemos que acelerarle bien. Si la carretera es cuesta abajo, con dejar de frenar, también conseguimos que el vehículo vaya recuperando fuerza. Esa ganancia de velocidad que hacemos en el interior de la curva, lo hacemos por nuestra seguridad, para que las ruedas se asienten bien al suelo. Un error muy habitual, sobre todo en aprendices, es que lo hacéis al revés. No os dais cuenta que hay una curva o no os dais cuenta que vais deprisa, llegáis a una velocidad superior a la adecuada y dentro de la curva os asustáis y frenáis. Bueno, pues cuidado con eso, que podemos perder la trayectoria del vehículo haciendo. Vamos a intentar hacer una conducción fluida,
Pues si la curva es una curva en la que puedo ir a una velocidad alta, pues voy a una velocidad adecuada para esa curva. Vamos a intentar manejar el volante lo más suavecito posible, que nuestros pasajeros no se mareen. Vamos a intentar no hacer cambios de trayectoria dentro de la curva y no invadir sentido contrario porque podría ser peligroso. Y recuerda también que no necesitas ser un piloto de carreras para saber trazar una curva. Los accidentes pueden evitarse si hacemos las cosas bien, y en las curvas hay que hacerlas muy bien. Bueno, pues esperemos haber resuelto alguna de vuestras dudas con las curvas. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, dedito arriba. Si tienes algún comentario, estaremos encantados de contestarte. Si tienes alguna sugerencia para que grabemos algún tipo de maniobra, pues nos lo dices, y si podemos hacerlo, lo hacemos. Y bueno, pues si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, así ayudamos a que vaya creciendo y le metemos caña.